Gracias a todos una vez más por su asistencia, su participación en unos pocos minutos más, con preguntas y respuestas también, porque tengo algunas preguntas por ahí. Gracias a ti, Vox, por este honor de arrancar esta serie de webinars o de charlas, digamos, sobre temas específicos de tecnología que consideramos pueden ser de interés para ustedes, la audiencia que nos acompaña esta vez. Aquí estoy compartiendo la pantalla, que va a ser la presentación. Creo que todos la pueden ver. Ahí está el título. Aprovechando, Mario creo, preguntaba algo sobre codificar. ¿Y por qué le pusimos decodificando Internet a esta charla? Bueno, la razón es que codificar es poner en código, como creo saben bastantes, escribir un código. Típicamente para hacer un programa de computadora uno codifica, dice, hace código, escribe código. Algunos de ustedes que quizás piensen dedicarse a eso aprenderán mucho más sobre codificar. Decodificar es la acción contraria, es decir, descubrir, quitarle lo misterioso o lo desconocido, digamos, a algo, y ese es el sentido que quisimos darle a esta charla, y por eso le llamamos Decodificando Internet, es decir, conversando un poco sobre qué significa o cómo funciona Internet. Aquí en esta lámina he puesto algunos datos biográficos, digamos, resumidos, solo para que sepamos un poco, sepan ustedes con quién están hablando, quién está siendo su anfitrión esta tarde. Pues soy salvadoreño, tengo esos grados que aparece ahí. Ya dijo Hugo, este sobrenombre tan honroso con que me conocen aquí. También tengo pues labores en SBNet, que es la instancia que administra los dominios .sb, esto desde el principio que comenzó Internet en El Salvador, y conozco a muchos de sus conciudadanos en los diferentes países, Panamá, Ecuador, Argentina, Chile, prácticamente todos los países que fueron mencionados en el chat hace un momento. Entonces, eso es gracias también a que soy parte de algunas juntas directivas, entre ellas ICANN. Les queda la tarea de averiguar qué es ICANN o ICANN. Solo les diría que en español es la Corporación Internet para Nombres y Números Asignados. Bien, vamos a ir comenzando. A ver si me camina la pantalla para ir ya entrando en materia. Ahí está. Lo primero que quería yo comentarles es, muy brevemente, porque no es una clase de historia, pero es interesante saber que en el primer mensaje que se trató de enviar, o pues porque no resultó tan exitoso, pero sí parcialmente exitoso, ocurrió el 29 de octubre de 1969, es decir, hace 50 años, que pasó entre dos universidades de los Estados Unidos, y digamos que esa fue la primera señal, la primera marca, digamos, de lo que después se llamaría Internet. En ese momento ni siquiera el nombre estaba acuñado. Si damos un salto rápido en la historia, en 1992 se creó el World Wide Web o los navegadores. Ustedes conocen y usan varios navegadores hoy en día, como Chrome, Internet Explorer, Mozilla, hay una Safari, hay una cantidad grande de navegadores que nos sirven a todos para navegar, así decimos, para viajar en Internet y hacer nuestras consultas, nuestras investigaciones. En El Salvador, particularmente, nos conectamos en forma dedicada el 14 de diciembre de 1995. Quiere decir que en El Salvador vamos a cumplir 25 años de estar conectados a fin de este año. En otros países de América Latina, más o menos al mismo tiempo fueron ocurriendo. Algunos de ellos fueron varios años, 5 años, 6 años antes, porque por distintas razones pues llevamos un nivel diferente de desarrollo, y algunos de los países desde donde están ustedes escuchándonos, como digo, están conectados desde hace un poco tiempo más. También podemos así muy rápidamente recorrer algunos hitos. Aquí lo he hecho con algunas menciones para El Salvador, pero también se fijan que hay datos como cuándo surgió Facebook, Flickr, Gmail, Google Maps, etcétera, etcétera. Y así han habido diferentes momentos en la historia reciente en que más y más aplicaciones se han ido sumando a Internet, han ido utilizando Internet
con el tiempo, con el tiempo a medida va pasando. Ustedes mismos son usuarios de bastantes aplicaciones de Internet. En este momento todos estamos usando Internet a través de una aplicación pues, que se llama Zoom y que facilita la interacción, las reuniones, clases o charlas como esta a través de Internet. Entonces estamos en este momento todos nosotros sin falta utilizando Internet a través de una aplicación que se construye sobre esta plataforma. Quiero rápidamente, para que tengamos una idea de cómo funciona Internet o qué elementos componen Internet, vamos a hablar para una forma sencilla de verla en tres capas. La capa de infraestructura, empezando por abajo, en la gráfica que están viendo, la capa lógica y la capa social y económica. En la capa de infraestructura, que es lo más básico, están todos estos proveedores de conectividad, el proveedor que les da servicio de Internet a su casa, por ejemplo. También están los servidores que están en la nube, los cables terrestres, los cables submarinos, los satélites, redes inalámbricas, etcétera, etcétera. Eso es infraestructura, es lo físico. Son todos los cables, fibras ópticas, equipo de conexión, etcétera. Luego hay una capa lógica, si queremos verlo así. Como dije, es un análisis o un modelo relativamente sencillo de lo que es Internet. En la capa lógica hablamos de otros elementos, como los servidores raíz. No vamos a entrar en detalle en todos estos, porque cada uno de estos es un universo, pero después si hay preguntas específicas las podemos contestar. Los nombres de dominio, que es por ejemplo, si ustedes entran a zoom.com o a google.com, esos nombres son nombres de dominio. Direcciones IP, que también es un elemento importante dentro de la estructura de Internet, cómo funciona, los protocolos de comunicación, registros de certificaciones, etcétera. Esa es la capa lógica. Y finalmente, la capa social y económica, que es la que más conocemos toditos, es los proveedores de contenido. Ya hemos hablado de Google, pero también podemos hablar de Yahoo, de Facebook, de las redes sociales en general, de aplicaciones que cada quien tiene en su país o que son internacionales, como las de entrega de comida, que hoy en estos días seguramente se están usando mucho más, los temas de seguridad y confianza, los temas de comercio electrónico, educación en línea, como T-Box, que es especialista en este campo, hace uso de plataformas de educación en línea, y eso cae en la capa social y económica. ¿Qué significa esto de las tres capas que hemos mencionado? Que para que la capa social y económica, es decir, todas estas aplicaciones que hemos puesto como ejemplo, funcionen, tienen que hacer uso de la capa lógica y esta a su vez de la capa de infraestructura. Es decir, son como tres niveles, tres capas a través de los cuales funciona Internet y hace posible que todos estemos conectados, que todos nos enviemos correos electrónicos, que visitemos sitios web, que hagamos videojuegos, que recibamos educación, que hagamos comercio en línea, que nos entendamos con nuestros gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es una manera como simplificada de ver cómo funciona Internet. ¿Qué recursos se requieren? Aquí he tratado de hacer también un resumen de los recursos que se requieren para que funcione Internet. Algunos de estos, bueno, todos están obviamente colocados en algunas de las capas o sirven en algunas de las capas que acabamos de ver, pero algunos de estos los ocupamos directamente nosotros. Otros de ellos, ya vamos a ver algunos, son administrados, digamos, por una entidad, por una empresa, por una institución, en cada uno de los países. Empecemos por los físicos, hablamos de equipos de enrutamiento que sirven para que las señales vayan de un lado a otro, que lo que le mandó Juan a María le llegue correctamente como tiene que llegarle. Esos son los equipos de enrutamiento, dirigen para dónde van los datos, la información que se está circulando en Internet. Los servidores, hay muchísimos servidores en Internet y cada uno de ellos cumple un objetivo específico. No voy a entrar en detalle, pero el más conocido quizás podría ser un servidor web que lo que hace es servir páginas web, a facilitar que las páginas web, los sitios web existan y nosotros podamos visitarlos. Y están los equipos receptores, que son los que ahí sí, cada uno de nosotros utiliza uno o varios de ellos. Entre ellos, pues celulares, las tablets, laptops, computadores, es decir, todo equipo desde el cual podemos acceder a Internet. Y algo más reciente,
es el llamado Internet de las Cosas, en donde ya hablamos de más objetos conectados. Aquí seguramente han escuchado ustedes de refrigeradoras conectadas, cafeteras, cámaras de tráfico, etcétera, etcétera. Esto es una tendencia actual en Internet que va a seguir creciendo. Entre los recursos lógicos, digamos, están los nombres de dominio, que estos son los que se usan como direcciones web, cuando ustedes digitan 3W tal cosa, para visitar un sitio web que les interesa, eso es un nombre de dominio. O lo pueden ver como lo que aparece después de la arroba en sus direcciones de correo electrónico. Eso es un nombre de dominio. Y las direcciones IP son un número que es único para cada aparato y dispositivo conectado en la red. Esta lámina muestra o trata de mostrar cómo funciona Internet ya en su esencia y por qué es tan confiable Internet. Porque si ustedes se ponen a pensar, así como nosotros estamos aquí, un poco más de 200 personas reunidas, simultáneamente hay millones de habitantes del planeta que en este mismo instante están haciendo algo similar a nosotros, o están viendo sitios web, o están jugando videojuegos, o están enviando correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los millones de habitantes del mundo que estamos haciendo todo esto, no tenemos mayor problema. Pues básicamente no tenemos problema salvo pues casos especiales, pero una vez que estamos conectados en general nos va bastante bien. ¿Cuál es la clave de Internet? La clave de diseño de ingeniería que ha persistido hasta la fecha, después de 50 años, ya vimos eso. ¿Por qué es tan exitoso Internet? Fíjense en la gráfica. La idea es mandar un mensaje o un paquete, le llamamos en Internet, por eso es conmutación de paquete, un paquete de datos que puede ser una fotografía, puede ser un video, puede ser un mensaje de correo, puede ser un sitio web, etcétera. Puede ser, o esta comunicación que estamos teniendo, etcétera, etcétera. Todo eso es un mensaje, digamos, dicho en una sola palabra. Y este mensaje va a ir del punto A al punto B a través de Internet. Entonces, el mensaje, digamos que en este caso se simboliza por 1, 2, 3. Ese es el mensaje que queremos mandar. Entonces, lo que hace Internet es que corta, segmenta el mensaje total en paquetes. En este caso, para hacerlo sencillo, lo ha partido en 3 paquetes. En el paquete 1, el paquete 2 y el paquete 3. Entonces, lo que hace Internet a nivel mundial es que una vez que ha partido o ha cortado o ha segmentado este mensaje total, manda el paquete por la vía, el paquete 1 por la vía que ve más disponible, más ágil. Es como cuando ustedes van en el tráfico de la ciudad y están buscando cuál es la ruta más rápida. Por un lado, el paquete 2 lo puede mandar por otro o por el mismo, y el paquete 3 por otro. Por supuesto, pueden ser más paquetes que 3 y es una de visualizar. Pero ¿qué sucede? Viajan estos paquetes en forma separada por Internet, ahí está un cuadro que simboliza Internet, y cuando ya van a llegar a su destino, al punto B, Internet mismo, y esa es la gracia como de el diseño, vuelve a armar los paquetes en el orden correcto, en la secuencia correcta. Porque claro, al viajar puede que el 3 llegó antes que el 1 y el 2 llegó un poquito después. Entonces, lo que hace Internet es volver a armar los paquetes en el orden que deben armarlos para que aparezca la imagen, aparezca el video, aparezca el mensaje de correo o lo que estamos enviando a través de Internet. Eso que nos parece, bueno, al menos a mí, creo que si lo pensamos, nos parece una maravilla, ocurre en milésimas de segundo. Es decir, esto ocurre muy, muy rápido. Esa es la gran gracia y eficiencia desde el punto de vista tecnológico de Internet. Los nombres de dominio, si se fijaron hace un rato, hablábamos de nombres de dominio y direcciones IP. La razón de esto es que para el ser humano es más fácil recordar una dirección, vamos a decirle habladita, o sea, en palabras, como la que aparece ahí, www.sbnet.sb, que es la dirección real de la organización en la que yo trabajo. Digamos, es más fácil recordar eso o apuntarlo
que acordarse de que esa dirección es la 66.232.107.74. Sin embargo, para las máquinas, para los computadores, los enrutadores, los servidores, todos estos dispositivos físicos de que hablamos hace un ratito, es más fácil trabajar con números. Para las máquinas ciertamente es mucho más fácil, es más, no solo es más fácil, es necesario trabajar con números. Y de hecho, ni siquiera con estos números, sino que con números binarios. A lo mejor en sus clases de matemáticas ya vieron el sistema binario y si no, pues cuando lo vean se acordarán de esto. Los sistemas binarios es el que utiliza solo dos símbolos, el 1 y el 0. Y así es como funcionan las computadoras. Pues bien, todos los equipos de computación, servidores, enrutadores, etcétera, trabajan mejor o trabajan solamente con números como esos que señalamos ahí. Entonces, el tema de servicios de nombres de dominio o de traducción de los nombres de palabras, de letras hacia direcciones IP, así se llaman estas, direcciones IP, es el trabajo, es la labor de los servidores de nombres de dominio. Este es un tema bien clave, bien sumamente crítico dentro de Internet y todos lo usamos, aunque no lo sepamos. Cuando ustedes digitan instagram.com, alguien, los servidores en Internet, hacen la traducción y busca cuál es la dirección IP a la cual tiene que dirigir lo que ustedes están enviando. Eso es, digamos, la traducción de nombres a direcciones. Y bien, con eso, digamos, terminamos un resumen muy breve, muy rápido, sobre cómo funciona Internet. Creo, o tratamos de hacerlo en los términos relativamente sencillos que se pudiera hacer, pero claro, estamos a la disposición. Algunos comentarios hoy en día, y máxime, o sobre todo en estas semanas, en estos días que hemos estado, que seguimos estando en cuarentena, muchas personas y empresas estamos utilizando Internet más quizá que en los otros días, que antes de estos momentos. Eso hay que tener en consideración porque todos estamos queriendo hacer nuestro trabajo, comunicarnos, hacer nuestras tareas, aprender un poco más a través de Internet. Y entonces es importante que en las casas podamos compartir Internet con las otras personas con las que convivimos. A lo mejor nuestros papás quieren hacer trabajos de su oficina, ustedes quieren hacer tareas o quieren jugar, quieren divertirse, que también es válido. Pero hay que ponerse de acuerdo para no saturar el Internet de la casa, sobre todo en estos días, pues que estamos en la casa. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que es lógico pensar que van a haber muchos haciendo uso de Internet en el mundo, el tráfico no debería verse afectado demasiado. ¿Por qué? Porque el mismo Internet está preparado y los proveedores están preparados para dar cabida a ciertos niveles de tráfico incrementado. Obviamente no va a ser infinito, pero por eso es que el tema de compartirlo y ser conscientes de lo que estamos haciendo en Internet junto con nuestros otros cohabitantes de la misma residencia. También es importante recordar por solidaridad social, perdón, que no todos tenemos acceso a Internet ni de la misma calidad y velocidad. Y eso vamos a tener que seguir trabajando hacia ello, pues cuando ya sea posible para nosotros. Entonces, finalmente, yo tengo aquí algunas preguntas en generales para ver si alguien quiere animarse a responder. Le vamos a pedir a Hugo que modere esto. Aquí aparecen en la pantalla, si lo están viendo, por ejemplo, cómo usan Internet algunos miembros de tu familia, qué crees que significa la nube, qué tipo de información y en qué formato se pueden transmitir por Internet y para qué podemos utilizar Internet, sobre todo en estos momentos. Entonces voy a detenerme ahí un rato y pues si quieren ya sea responder estas preguntas o hacer otras preguntas, voy a dejar de compartir la pantalla y pues vamos a ver qué quieren saber. Si querés dejar la pantalla porque había una pregunta que repitieras un poquito nuevamente lo de los paquetes. Ok, ahí voy. Esa era Gracias. una pregunta de Jocelyn y ahorita hemos habilitado nuevamente el chat para que puedan hacer alguna pregunta o contestar las preguntas que Lito les había puesto ahí. Ok, entonces lo dejo en pantalla y ya fui a la lámina que creo que se refiere a la pregunta. Esto, de verdad, aquí estamos tratando de resumir un trabajo de ingeniería sumamente complejo
que hasta el momento se sigue trabajando. Y hay, para que lo sepan ustedes, hay grupos de ingenieros que se reúnen cuando es posible, pues reunirse físicamente, y si no, pues trabajan activamente desde sus laboratorios, sus empresas, para continuar mejorando esto que es el principio básico de Internet. Eh, eh, Como hay una leyenda urbana, voy a aprovechar, que no es verdad, pero que la quiero comentar, y que dice que Internet fue creado previniendo una guerra nuclear. Estamos hablando de 1969. La verdad no es así. La realidad es que Internet fue creado por los científicos que la crearon, los ingenieros y científicos que la crearon, para compartir información. Pero en todo caso, es cierto, eso sí es cierto, que Internet funciona, y lo hemos visto, aunque no seamos conscientes de ello, lo hemos visto que funciona a pesar de ciertas condiciones estresantes, digamos, para, para el mismo Internet, para el tráfico. ¿Por qué? Por este principio básico. Decíamos que si ustedes quieren, cuando ustedes quieren enviar un video o quieren transmitir un Facebook Live o quieren ver un video en YouTube, o quieren enviar un dibujo, quieren enviar la tarea a través de tu plataforma de educación en línea, o quieren enviarle un correo, un mensaje de correo, ya sea texto o un audio, o cualquiera de estas facilidades como en WhatsApp u otras aplicaciones, siempre están mandando usted, o estamos mandando cada uno de nosotros un paquete, o más bien un mensaje. Ya dije que puede ser para estos efectos un video, una gráfica, lo que sea, pero eso Internet lo considera un mensaje. Y lo que hace es desde el punto de salida, es decir, de su computadora para adelante, o su computadora, su tablet, su celular, lo que hace es partirlo en paquetes, partirlo en N paquetes, una cantidad no precisada, ni podemos hablar sobre eso, pero no viene tal caso. Determina una cantidad de paquetes que para el ejemplo y la gráfica son 3 paquetes. Entonces lo que decíamos que es la gracia de Internet es que él puede mandar el paquete 1 por una ruta, por una vía, yendo por un lado, incluso por un país diferente, el paquete 2 por otra ruta, depende obviamente de dónde a dónde va, pues si está aquí en El Salvador, pues típicamente quizá no va a salir del país, los paquetes no van a salir del país, pero como estábamos hablando que Internet es a nivel mundial, puede ser que el paquete 2 se vaya por otra ruta muy diferente, más larga, qué sé yo, pero que quizás está más libre, y el paquete 3 por otra ruta diferente. O puede que vayan 2 por la misma ruta, etc. Entonces, eso hará, si ustedes se ponen a pensar, como si fuera, no una carrera, pero sí que varios vehículos van hacia un mismo destino por diferentes rutas, uno de ellos va a llegar antes que los otros y así sucesivamente. Entonces, la otra gracia, la otra, digamos, gran idea de Internet fue que al llegar cerca de su destino, ya llegar a su destino, estando ahí, Internet mismo, los protocolos de Internet ordenan otra vez los paquetes, y por eso las figuras lo puede poner 1, 2, 3, para que lleguen al punto B, al punto de destino. Entonces el mensaje que salió como 1, 2, 3, llega como 1, 2, 3 al punto B, en cuestión de milisegundos, o sea, cuestión muy veloz, pero llega ordenado, a pesar de que en el camino fue como separado, partido en varios. Es como que si ustedes en una hoja de papel la rompieran en varios pedazos, mandan los pedazos por diferentes lados, y al llegar al otro lado se vuelve a armar la hoja de papel en forma correcta. Esa, digamos, es la explicación. ¿Más preguntas o alguien que responda a estas preguntas? Tenemos varias preguntas. Dale. Por ejemplo, te preguntan cómo el Internet puede aguantar tantos dispositivos juntos. Pues eso es parte de lo que se llama ancho de banda, es decir, las velocidades que se pueden lograr. Tengan en cuenta que por ahora la manera más veloz de comunicar es a través de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, porque viaja en fibras ópticas y transporta, han hecho los ingenieros posible que la luz transporte datos. Esa es la velocidad más grande que puede haber. Entonces, el mejor símil o analogía que podemos hacer para entender esto es
una carretera de carros, pues cuando vamos para un sitio de paseo, que normalmente pues va a ser una autopista con varios carriles, es como que mientras más carriles tengamos, más hay de que más tráfico, más vehículos puedan llegar en tiempos más o menos, digamos, aceptables al destino. Eso es lo que hace Internet. Ha habido siempre una evolución y por eso se le llama hoy en día, sobre todo en ámbitos de celulares, el 3G, 4G, 5G, que son generaciones de formas en que se hace más veloz la comunicación, o es posible hacer más veloz la comunicación, y al hacerlo más veloz da más capacidad de más dispositivos que se vayan conectando. También ha habido otro avance importante y es el cambio en las direcciones IP. Las direcciones IP todavía estamos usando unas que se llaman dirección IP versión 4 y que llegan hasta 4.000 millones de direcciones, lo cual uno puede pensar que es un montón, pero prácticamente están terminadas esas direcciones. Entonces hay un nuevo protocolo, un nuevo estándar que se llama direcciones IP versión 6 y esas son un número que no podemos ni decirlo, pues es grandísimo, pues es 1 a la 128, que es un montón para los matemáticos ahí. Pero bueno, todas esas cosas son las que les contaba yo que se van cambiando, van mejorando día a día con el trabajo de los ingenieros y que van haciendo que Internet sea capaz de soportar a muchos, muchos, muchos dispositivos al mismo tiempo. Pregunta. Hola, ¿cuál es la pregunta? Aquí te la digo. Ahorita, Ok. ¿se puede usar Internet para informarnos no solamente en redes, bueno, más comentarios, sino también en todo tipo de páginas sobre lo que sucede en este momento como el COVID-19? Sí, de hecho, bueno, yo escribo un blog y, pues todas las semanas, si alguien lo quiere consultar, puede llegar a él a través de litoibarra.sb. En uno de estos puse hace poco, por cierto, se llamaba Lo bueno, lo malo y lo feo de Internet en crisis. Parte de las cosas buenas, refiriéndome a esta pregunta, es que cuando uno construye un sitio web fijo, con un nombre de dominio determinado y estable, le permite a sus usuarios, ya sean estos clientes, alumnos, público en general que quiere estar informado, llegar a un punto específico con información más estable. Y a esto me refiero, lo estoy comparando con las redes sociales, que es más inestable, digamos, en el sentido que la información en redes sociales es más volátil, dura menos o me cuesta más encontrarla después, etcétera. En cambio, un sitio web estable facilita esto que me acaban de preguntar, la posibilidad de poner información en un solo lugar. Por supuesto, y no vamos a ser ingenuos, también es posible para los malos de la humanidad crear sitios web estables, seguros, bonitos y todo, pero que están con información falsa, información tendenciosa, maliciosa o incluso de posible actos criminales. Pues así es que también, a pesar de que eso es una gran cosa, hay que tener mucha alerta. Les comento, por ejemplo, que ya a estas alturas, y fíjense, para que no sean así ustedes cuando crezcan, hay un montón de gente en el mundo que ha creado sitios web alrededor del COVID-19 con información falsa o engañosa, con propósitos en algunos casos más claros, en otros no tan claros, pero también tiene esa cuestión de Internet, es abierto, pero eso permite que también la gente con malas intenciones pueda también trabajar en Internet. Chévere, tenemos bastantes preguntas, están cayendo. Bueno, va a tratar Nos de ser más dice, breve. ¿por qué Minecraft va lento cuando se les meten muchos mods? Estaba preguntando más sobre el tema de Minecraft. No sé, pero cómo funcionan este tipo de aplicaciones, obviamente las aplicaciones multimedia demandan mucho más ancho de banda de nuestras conexiones. Así es, y ahí solo voy a aprovechar para que ustedes, la mayoría jóvenes que están escuchándome, tengan en consideración de que está bien divertirse, está bien jugar videojuegos y todo, pero si en la casa alguien más necesita internet para algo, pues le voy a decir un poco más serio, o de trabajo, sus papás, por ejemplo, que le den chance, ¿verdad?
de que lo use, porque habrá momentos para divertirse, entretenerse, y habrá momentos en que la gente tiene que trabajar, hacer las cosas en serio. Otra pregunta dice, Don Lito, ¿cómo cree que la cuarentena va a cambiar el acceso a las escuelas? Bueno, ya la está cambiando. Lamentablemente hemos tenido que pasar esto y enfrentar este mal, pero va a ser un buen aliciente. Creo yo que bastantes personas ya estamos, vamos a decir, pensando en cómo fortalecer, cómo promover más el acceso a Internet. Digamos, esta crisis nos ha demostrado que quisiéramos todos tener más Internet, más velocidad y, digamos, siendo consciente del resto de nuestros compatriotas, que todos nuestros países tuvieran conexión a Internet para que todos pudieran seguir recibiendo sus clases hoy en día o pudieran seguir trabajando o informándose o divirtiéndose a través de Internet. Creo que el mensaje va a quedar y va a ser una transformación como compromiso de todos. Yo creo que esto no nos va a dejar decir, ya pasó, olvidémonos de los buenos propósitos que teníamos. Creo que va a haber, espero yo, que haya programas, políticas públicas, programas de todos los sectores para fomentar más el uso de Internet, un uso responsable, por supuesto. Hola, hay otra pregunta. Dale. ¿Qué hay de ARPANET? Dice. Entonces, si el origen no es todo procedente de ARPANET. Sí, cómo no. Eso es parte de la historia que ya pasó. ARPANET sí era una versión preliminar de lo que después sería Internet, financiada por el ejército de los Estados Unidos, porque sí, de ahí salieron los fondos para crear esto. No tenían el propósito, como dije antes, de hacerlo para que durara o sobreviviera una guerra nuclear, pero sí es verdad que el ejército tuvo que ver. Es más, hoy en día ya casi nadie se acuerda, pero en los orígenes habían otras versiones, otros sabores, digamos, de una posible conexión mundial de las computadoras. No fue lo que hoy conocemos como Internet lo único, solo que con el tiempo sí llegó a ser, y hoy en día pues la idea es todavía mantenerlo como un Internet. Hay un lema de ICANN que es un mundo, una Internet. Es decir, para evitar la fragmentación de Internet, porque aunque no viene al caso, ha habido en algunos momentos como las declaraciones de países como China o Rusia, que quisieran tener su propia Internet. Lo que pasa es que al hacer eso, dejaríamos de estar conectados unos con otros, como hoy estamos, todo el mundo literalmente conectados a través de una misma Internet. Es decir, lo que yo acabo de explicar para acá, para Internet, funciona igualito en Francia, en Japón, en Singapur, en Estados Unidos, en cualquier país. Excelente. Otra pregunta. ¿Por qué esto no va tan lento si hay mucha gente? Se refiere entonces a la transmisión de Zoom. ¿Por qué no va tan lento si ya vemos bastantes conectados? Sí, gracias. Tiene que ver bastante con el ancho de banda de la provisión del servicio. En este caso, hay un servidor o varios servidores en alguna parte del mundo, en la nube, ya que está ahí la pregunta, que es la colección, digamos, de todos los servidores que hay en el mundo para todos los servicios que hemos hablado. Hay un servidor que le está dando el servicio a esta charla, a esta interacción que estamos teniendo, y ese ancho de banda es bastante fuerte, digamos, bastante robusto. Y claro, si cada uno de nosotros tuviera un ancho de banda o tiene un ancho de banda, digamos, débil o pequeño, entonces va a tener algún problema. Por eso en muchos de los casos los videos se apagan porque eso consume un poquito más de ancho de banda, pero digamos lo que tiene, ¿quién? Esteban, por ejemplo, aquí, no afecta lo que tiene Génesis, por ejemplo. Entonces, puede ser que eh, los anchos de banda de cada quien sí incidan, pero lo más importante en este tipo de charlas o de encuentros es la del servidor que está proveyendo el servicio, valga la redundancia. Excelente. Otra pregunta de Anthony nos dice, ¿cómo la electricidad y las ondas transmiten la información? Entiendo que es un poco la diferencia entre electrónica y electricidad. Sí, a ver,
en electricidad, bueno, se ha intentado también hacer eso, pero en algunos casos, con ciertas limitaciones, hay conectividad a través de los cables de energía eléctrica y, digamos, convive la comunicación digital o electrónica que usamos en Internet con la parte de energía eléctrica como tal, que es el movimiento de los electrones a través de los cables. Típicamente, pues, o sea, la electricidad no viaja en el aire, al menos todavía no, pero sí la información a través de otros estándares que se han desarrollado y que es lo que conocemos típicamente como Wi-Fi o Wi-Fi o conexión inalámbrica. De estos hay varias velocidades y varios protocolos, pero digamos, esta es la manera que cae dentro de la capa de infraestructura que vimos antes, de cómo movemos esta información, esos paquetes de información, convertidos también a la larga en electrones que viajan a través de esos medios físicos. Excelente, veamos. Una pregunta interesante que yo sé que te va a gustar es, ¿el Internet se maneja solo? Sí, From Amy, claro. de Amy Bonilla nos pregunta. Buena pregunta. Internet, yo siempre digo que afortunadamente fue creado en esos tiempos del 69 y así, que si a alguien le interesa, a alguno de ustedes le interesa la historia, algunos otros la vivimos, pues, pero hay unos de ustedes que a lo mejor les puede interesar leyendo o viendo películas o libros. En esa misma época, de los 60s y 70s, es que estaban los movimientos más solidarios, digamos. Ahí existieron los hippies, existió un festival como Woodstock de música. Entonces había como un espíritu bien colaborativo, bien colaborador de parte de las personas. Entonces, digamos que parte de eso es lo que hizo que los creadores de estos diseños que acabamos de estar diciendo acá, que entre paréntesis he tenido el gusto de conocer a algunos de ellos porque todavía viven, son ya grandecitos, pero ahí están activos algunos de ellos. Estos donaron, si quieren verlo así, sus creaciones, porque si no tendríamos que estar pagando un montón de regalías por esas gracias que yo acabo de estar comentando, tecnológicas, de ingeniería. Tendríamos que pagarles un montón a ellos por lo que estamos usando de Internet. Y entonces imagínense, serían ellos multimillonarios. No me estoy refiriendo, solo para aclarar, ni a Steve Jobs, ni a Bill Gates. No son los creadores de Internet. Ellos crearon negocios que usan Internet y que son exitosos en ese sentido. Entonces, decía que, dado que estos que crearon los conceptos de Internet lo hicieron desde la academia y lo hicieron, digamos, como callados, digamos. No es que deliberadamente no fue secreto, ni para nada, pero a nadie les puso atención. Entonces yo digo, afortunadamente, no, ni los negocios, o sea, el sector privado, ni los gobiernos del mundo se dieron cuenta que esto estaba pasando, que Internet estaba emergiendo y que estaba cobrando la fuerza que ha llegado a cobrar. Entonces, a partir de ese hecho histórico, que como lo acabo de relatar, Internet resulta que no tiene una autoridad central, no tiene un administrador central. Parte de la flexibilidad de su supervivencia, de su eficiencia y eficacia, es que hay una gran delegación de la administración de Internet en todo el mundo y de todos los temas. Entonces, por eso es interesante ver las capas. Pongo el ejemplo de SBNet, la organización que fundé y que sigue trabajando. En SBNet administramos los dominios, los nombres de dominio que terminan en .sb, los del Salvador, y se hace de una manera descentralizada porque hay una entidad en Panamá, la Universidad Tecnológica, que administra el .pa. Pues en Chile es la Universidad de Chile, que administra el .cl. En Guatemala es la Universidad del Valle, en México es el Tecnológico Monterrey, etcétera, etcétera. Hay una entidad en cada país que administra los nombres de dominio, y eso es en todo el mundo. Igualmente, hay entidades y empresas que administran el .com, por ejemplo, u otros dominios, y también las direcciones IP son administradas también de esa manera. Entonces, respondiendo a la pregunta,
no es que Internet se mueva, se mueva él solo, se administre solo, pero hay muchísimas entidades, más que personas, pues, pero entidades, empresas que administran Internet y lo hacen, digamos, de una manera que se llama el modelo de múltiples partes interesadas. Es decir, todas las personas podemos opinar sobre algunos temas y, bueno, no siempre nos va a hacer caso, pero sí podemos opinar sobre los diferentes temas. Dice otra pregunta, ¿es cierto que Google nos roba los datos? Puede ser, ellos siempre dicen que no es así, pero aquí hay muchísima tela que cortar. Hay muchos de las redes sociales y buscadores como Google y redes sociales como todas las que conocemos, que, bueno, en primer lugar, es inevitable que sí tienen información nuestra, personal, porque saben de nuestros gustos, saben lo que buscamos, saben, pues sí, se lo estamos revelando nosotros mismos. Cada vez que decimos, queremos buscar sobre plantitas que crecen en la selva, pues ya saben que hay un interés de nosotros de plantitas que crecen en la selva y así cualquier ejemplo. Que eso lo guarden y sobre todo, más grave aún, que eso lo utilicen es un tema diferente, porque digamos lo usan, lo guardan, lo almacenan en sus servidores y luego ya es cuestión que, digamos, se está reglamentando, se está regulando, en varios países ya está regulado el uso que se le da a toda esa información que todas estas entidades, empresas privadas, la mayoría de ellas, tienen acerca de nosotros. Es decir, aunque nosotros no le digamos que padecemos de migrañas o padecemos de tal o cual cosa, si ven que estamos buscando o pedimos a la farmacia con frecuencia un medicamento X que es para las migrañas, es lógico que se puede deducir que mal padecemos. Entonces, como digo, hay mucha batalla legal, ética, política sobre el uso que estas empresas que tienen toda esa información, porque nosotros mismos se los hemos dado, de nosotros mismos y de nuestra familia, qué uso se va a dar a esa información. Entonces, en general, el sentido aquí sería, si no, así como los eslogan de estos días, si no necesitan salir, no salgan de su casa, igual, si no necesitan poner toda esa información de alguna manera en redes sociales o en internet, no la pongan, porque de todos modos, si no la necesitan compartir, o ustedes sabrán con quiénes la comparten, pues típico un doctor, un amigo o lo que sea. Pero bueno, en general es posible, aunque siempre va a ser negado, que estas empresas pues recuerden y quizá utilicen alguna de la información de la cual nosotros les hemos hecho partícipes. Otra pregunta que yo creo que es importante aclarar esos términos, ¿por qué se le llama Wi-Fi al Internet? No, no se le llama Wi-Fi el Internet. Si recuerdan la lámina, vamos a ver, aquí, la lámina esta de las capas, Wi-Fi aparecería en la capa de infraestructura, en la de abajo, donde dice redes inalámbricas, porque es una forma física de hacer que los paquetes viajen de un lado a otro. Entonces, sí, lo que pasa es que típicamente cuando vamos a los restaurantes, a los hoteles, mire cuál es la clave del Wi-Fi, cuál es la clave del Wi-Fi, depende cómo lo pronuncie cada quien, porque quieren entrar a esta red inalámbrica, que como su nombre lo dice, pues no necesitan ningún cable para conectarse y ya está conectado a Internet. Entonces, o parques, o zonas públicas, centros comerciales, etcétera, usan las redes inalámbricas, pero es una alternativa a, y digamos, no es única, porque digamos, si usted está en un centro comercial y están accediendo en forma inalámbrica a Internet a través de su teléfono o su tablet, eso que están enviando, esos paquetes, como ya vimos antes, que van a viajar en forma inalámbrica hasta el punto de acceso, que está ahí mismo en el centro comercial o donde sea que estén, y de ahí ya llega a un cable, a un servidor, a un enrutador, etcétera, y sigue su camino hasta el destino final. Entonces, el mismo paquete, el mismo mensaje y los paquetes en que se partió el mensaje va a llegar a su destino por diversos medios, muchísimos medios. Puede que su mensaje pasó por un cable submarino, por un satélite y ni cuenta se dieron porque no les interesa, simplemente queremos que llegue el mensaje a donde tiene que llegar.
Entonces, corrigiendo, pues no es que Wi-Fi se le llama Internet, Wi-Fi es una manera que está en la capa de infraestructura para conectarse a Internet. Excelente, tenemos 13 minutos más, a las 3:30 vamos a terminar, pero hay unas preguntas interesantes aquí. ¿Es posible que algún dato o información se pierda al enviarla? Pregunta Luis Acevedo. Sí, buena pregunta. Sí es posible que se pierda. Ya no ocurre tanto como antes, digamos, a medida va avanzando el tiempo, mejora las tecnologías y mejora la calidad de la transmisión y por tanto hay menos pérdidas. Para esto, los ingenieros se lo han ingeniado desde siempre para mecanismos de probar de que, hey, pero aquí falta un paquete, aquí falta algo, entonces espérate, no lo entreguemos porque viene pedaceado y falta un pedazo y no vale la pena entregarlo así. Entonces lo declaran perdido o le mandan automáticamente, volverlo a mandar, volver a retransmitir esto. Todo esto sin que nosotros ni nos enteremos. Puede ser que por eso se deba, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo que quizá hayan vivido algunos, les dice, por ahora no pude entregar su mensaje de correo electrónico. Déjelo ahí, voy a seguir probando un par de días más a ver si puedo entregarlo. Entonces, el mismo sistema de Internet, los sistemas de correo, los sistemas de comunicación, toman providencias para que en el caso que no pudieran entregar un paquete, lo siguen tratando de hacer. A veces no se puede entregar porque la dirección de electrónica ya no existe, pues ya no trabaja la persona ahí, le suspendieron su cuenta, o era una cuenta de pago y ya no la pagó, la suspendieron, un dominio que dejó de pagar también, etcétera. Entonces, puede que sí, el mensaje, los datos que le enviamos a esa dirección, no es que caigan en el limbo, simplemente no se entregaron y, digamos, eso puede verse. Pero aún así, respondiendo a la pregunta, aún así, desde el punto de vista técnico, hay términos técnicos que se llaman pérdida de paquetes. Entonces, los ingenieros cuando están evaluando una conexión, en una residencia, pero más que todo en una empresa, dice, aquí tengo 0 pérdida de paquetes, aquí tengo 1% de pérdida de paquetes, etcétera. Y eso es, como digo, hasta cierto punto tolerable, pero ha ido mejorando con el tiempo. Hay cada vez menos pérdidas. Otra pregunta. Lito. Sí, Nos pregunta Dafne Sánchez que qué le asegura a ella que su información en la nube está completamente, valga la redundancia, asegurada. nada. No hay nada que pueda asegurar eso. De nuevo, al igual que en la pregunta anterior, las cosas han ido mejorando muchísimo con el tiempo. Los que dan servicio en la nube, por la misma competencia entre ellos, y estamos hablando de empresas a nivel mundial que son, de nuevo, multimillonarias, tratan de asegurar eso. Y ellos mismos hacen copias de respaldo de la información que tienen en un servidor, en varios servidores, hacen copias constantes todos los días y más de una vez al día, pues, copias de todo lo que le tienen guardado a la gente, a sabiendas de ellos o sin saberlo. Todos los que tienen cuenta en Gmail, por poner un solo ejemplo, sepan que todos sus mensajes de correo, los privados, los íntimos, los menos privados, los públicos, todos están en un servidor o en varios servidores en la nube. Y esa información está resguardada hasta el punto en que el proveedor del servicio en la nube pues ha tomado sus providencias para hacerlo. Y cuando hablamos de resguardar información, hablamos de resguardarla contra robos, contra hackeos, contra desastres físicos u otro tipo de fallas que pueden haber para perder esta información. Entonces, digamos, la respuesta es no hay nada que nos garantice un resguardo. Cuando ya hablamos de cosas más serias, digamos, más empresariales, más de contratos de por medio, y esto obviamente que las empresas pagan buenas cantidades para que sus datos, su información en la nube esté bien resguardada. Entonces ahí sí, es diferente, porque hay contratos que pues garantizan eso y la empresa que está dando el servicio va a tomar todas las providencias para no tener que pagar multas o reclamos de sus clientes. Entonces, digamos que hay una manera de asegurarlos, pero todo eso implicaba plata. Entonces, no esperemos que nuestros servicios que tomamos gratis, es decir, la información que está ya dije, en los correos electrónicos públicos gratis o en las redes sociales,
ay, yo quería rescatar esta, pues no, lo siento, ya no existe y no hay manera de reclamar ni nada. Ese es el punto de resguardo, digamos. Excelente. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos evitar que el Internet afecte nuestra seguridad y la privacidad? Pues hay algunas medidas, por ejemplo, ya mencionamos antes de no dar información si no se necesita, de correo dudoso. Ayer recibí un mensaje que me había ganado un apoyo, ni siquiera del gobierno de El Salvador y otros gobiernos que están dando apoyo, sino que de una empresa particular que debido a la crisis del COVID-19 está dando apoyos, se entiende financieros, pues, y me había ganado uno para reclamarlo. Pues. Obviamente ese es un truco, y lo que quieren es que nosotros escribamos a esa dirección para saber que nuestra dirección es real, existe, y después seguirnos bombardeando con lo que sea, o incluso metiéndonos algún virus, lo que sea. Entonces hay que, el tema de la seguridad, eh, protegernos nosotros, significa en estos días, en estos momentos, y no me refiero a estos días de COVID, sino que a estos días de Internet, ser como recelosos o como suspicaces con estas formas fáciles de hacer, sobre todo de hacer dinero. Pues antes había mucho de esto de que estoy atrapado no sé dónde, o soy el heredero de no sé cuántos millones, y que si usted me escribe y me manda 100 pesos aquí, le comparto yo parte de mi herencia. Entonces muchísimos cayeron en esas trampas, u otras tipos. Hay un montón de trampas en esto. Entonces lo que digo respondiendo al tema de seguridad, hay que cuidar mucho, hay que ser como receloso, como digamos, con ciertas sospechas. No hay que dejar, por ejemplo, las cámaras no encendidas, las cámaras desprotegidas. Aquí, por ejemplo, yo he protegido esto, pero sí, ve, si no quiero, le tapo, tengo un taponcito ahí para tapar la cámara, para que no quede abierta, digamos, cuando está, entre comillas, apagado el equipo o no estoy conectado. Entonces, hay medidas tan sencillas como esas que acabo de mostrar de la cámara, a otras un poco más elaboradas, pero que todos debemos tener en cuenta para no caer en trampas, por lo menos no las más sencillas. Excelente. Otras preguntas, ya las últimas, porque ya en 5 minutos terminamos este primer conversatorio. A todos nuevamente agradecerles por acompañarnos, pero hay un par de preguntas interesantes. Bueno, hay varias preguntas interesantes, pero vamos a poder sacar algunas nada más. Dice, ¿qué tecnologías, según tu criterio, podrían ayudar a combatir o prevenir el COVID-19? Bueno, eso es difícil porque es una tecnología o serán tecnologías o están siendo tecnologías que muchas de ellas caen fuera del ámbito de mi especialidad, pues de estos temas que estamos hablando. Son más referidas a la salud. Obviamente, en cuanto a tecnologías, y no es que lo va a prevenir, bueno, sí lo va a prevenir esto que estamos haciendo en este momento, comunicarnos y trabajar desde casa, en línea. Eso ha hecho realmente en todo el mundo que la economía no se pare completamente. Sí, la economía se ha detenido en varios países, pero el uso de Internet y estos medios que estamos haciendo de comunicación, de transmisión de eventos, de compartir documentos de trabajo, etcétera, etcétera, según cada caso, ciertamente está ayudando a que la economía no frene 100% como podría haber sido el caso en otra época pre-Internet o que no tuviéramos Internet tan diseminado como lo tenemos hoy en día. Entonces, no es que haya una tecnología específica para combatir el COVID-19, pero sí esto nos ayuda a prevenir contagios, a prevenir más propagación del mal. Excelente. Otra pregunta, ¿dónde se encuentra el centro de Internet? No hay un solo centro de Internet. Quizá lo que a veces la gente confunde, ya que si ven en la capa lógica, hablamos de servidores raíz. Estos servidores son 13 servidores que están diseminados a lo largo del mundo, pero hay muchísimas copias, ya más de 1000 copias, en El Salvador tenemos una copia de ellas, de estos servidores raíz. ¿Y por qué se le podría esto equiparar? Que no hay un centro de Internet, no hay un punto neural de Internet, un punto central.
Pero ¿por qué podría alguien pensar que estos servidores raíz lo son? Es porque son el último, digamos, o el primero, como quieran verlo, de los servidores a los que se consulta por los nombres de dominio. Lo explico rápidamente. Si alguien quiere en Japón digita www.sbnet.sb, esto está incorrecto, no es .com.sb, eso no existe, pero www.sbnet.sb, digamos, el computador de allá le va a decir, mira, decime quién responde por SB, empieza por el lado derecho. Entonces le va a decir que SB lo administra SBNet aquí en El Salvador y que le vaya a preguntar a él. Cuando llegue a preguntarle a él, al servidor nuestro, le va a decir, bueno, pero para averiguar quién administra el punto SB, se fue al servidor raíz. Digamos, alguien, ya dije, en Japón o en donde quiera, en Sudáfrica, quiere entrar al sitio web de SBNet, cuando ve el SB, ¿y eso qué es? Le va a ir a preguntar a un servidor raíz y le va a decir, bueno, SB lo administra SBNet, ahí en un país que se llama El Salvador. Ok, y va a preguntarle, y bueno, ahí le sigue preguntando hasta que llega a este sitio. Esa es cómo se resuelven los nombres de dominio a direcciones IP, que como ya explicamos antes, es la manera de comunicarse. Entonces, no hay un punto central de Internet, no hay una autoridad central de Internet, no hay policía de Internet, no hay un gobierno de Internet, todo está diseminado, repartido, y desde el punto de vista físico podríamos pensar que los servidores raíz son parte de eso, pero pues no es tan cierto tampoco. Excelente, Lito. Muchas gracias. Hay unas preguntas ahí que se nos quedan en el camino, pero creo que se han respondido muchas de ellas de los jóvenes. Te agradecemos de parte de todo el equipo de Tivox su participación. Ha sido muy, muy valiosa este día. Y para nosotros es siempre un honor contar con tu apoyo.